Mi suegra me llama parásito porque trabajo desde casa, pero ahora está enfadada porque me estoy mudando con mi hija y nadie le ha informado nada. Mi suegra me llamó parásito porque trabajo desde casa, así que decidí mudarme con mi hija, y ahora está enfadada porque estoy vendiendo la casa y no para de bombardear mi teléfono porque pensaba que la casa pertenecía a su hijo. Así que yo, Kaylee, de 31 años, he estado lidiando con una tensión seria con mi suegra, Faith, de 57 años, desde hace lo que parece una eternidad, y necesito desahogarme porque me está volviendo loca. Déjenme empezar desde el principio para darles contexto. Mi esposo está en el ejército, así que la mayor parte del tiempo somos solo mi hija, Ella, de 6 años, y yo. Estoy súper orgullosa de mi esposo, pero estar sola todo el tiempo puede ser difícil. Cuando llegó la pandemia, todo se puso patas arriba. Como muchas otras personas, perdí mi trabajo y terminé desempleada por mucho tiempo. No estaba ganando dinero, y supongo que eso no le sentó bien a Faith. Mucha gente estaba pasando por dificultades en ese momento, y yo estaba haciendo lo posible por mantenerme a flote. Intenté hacer cosas pequeñas para ganar dinero, como cuidar niños y vender cosas en línea, pero aún así fue difícil. No poder contribuir financieramente realmente me hacía sentir mal, y podía notar que Faith no tenía un buen concepto de mí por eso. Solía hacer comentarios como, ¿cuándo vas a volver a trabajar? O, Ella ya está creciendo, ¿no crees que es hora de que encuentres un trabajo? Me hacía sentir como si solo estuviera sentada sin aportar nada a la familia. Lo que ella no entendía era que estaba haciendo todo lo posible para asegurarme de que Ella estuviera bien cuidada, mientras mi esposo estaba lejos. Estaba haciendo todo lo que estaba en mi poder para que nuestra casa funcionara sin problemas, incluso sin un cheque de pago. En fin, eventualmente encontré un trabajo desde casa que ha sido un cambio total en mi vida. Finalmente, estoy aportando algo de dinero nuevamente y siento que estoy contribuyendo al hogar. Pero el problema es que Faith todavía no parece creer que estoy trabajando lo suficiente. Tiene esta idea de que simplemente estoy sentada en casa sin hacer nada y que solo uso el dinero de mi esposo. Incluso llegó a llamarme cazafortunas una vez, lo cual fue completamente fuera de lugar. Por eso le dejé bien en claro que no podía decirme algo así. No sé por qué, pero siempre ha tenido un problema conmigo. Siempre me ha hecho sentir que no soy lo suficientemente buena para su hijo, y que mi objetivo principal en la vida es aprovecharme de él. Nunca he hecho eso, jamás, pero ella se niega a verlo, y es honestamente agotador. Lo curioso es que ella es realmente amable con otras personas. Por ejemplo, cuando estamos con otros miembros de la familia o amigos, es dulce y acogedora. Pero en cuanto estamos solas, es como si saliera su costado malvado. Hace comentarios pasivo-agresivos sobre mi estilo de vida o cómo paso mi tiempo en casa. Siempre le respondo, porque no me gustan las cosas que dicen, pero nunca parece que haga nada bien a sus ojos. Cuando mi esposo está cerca, Faith es todo sonrisas. Es súper amable y trata de actuar como si todo estuviera bien. Pero en el momento en que él se va, es como si se le cayera la máscara y se convirtiera en esta versión crítica y juiciosa de sí misma que simplemente no puedo soportar. He intentado hablar con mi esposo al respecto, pero lo minimiza. Dice que su mamá es simplemente chapada a la antigua y que no entiende que hay trabajos desde casa ahora. Pero eso no hace que sea más fácil de manejar. Solíamos vivir en la misma ciudad que Faith y nuestra casa estaba cerca de la de ella, quiero decir, como a 10 minutos máximo. Faith solía aparecerse en nuestra casa sin invitación todo el tiempo. Y cuando digo aparecerse, me refiero a que literalmente llegaba a cualquier hora del día, incluso cuando sabía que estábamos ocupados. No era como un, hola, solo estoy pasando a visitar, o no, era más como, estoy viniendo a inspeccionar tu vida y asegurarme de que la estés viviendo como yo creo que deberías. Te juro que a veces sentía que era mi entrenadora personal de vida, pero no en un buen sentido. Se volvió tan molesto que temía escuchar el timbre de la puerta. Sabía que era ella. Llegó al punto en que cerraba la puerta con llave y fingía que no estábamos en casa, o simplemente actuaba como si no escuchara cuando tocaba. Odiaba comportarme así, pero honestamente era la única forma de mantener mi cordura. Cada vez que venía, sentía que tenía que defenderme y explicar todo lo que estaba haciendo. Estaba cansada de tener que justificar mis decisiones de vida, así que prefería no verla. Lo que realmente duele, sin embargo, es que Faith siempre ha tenido esta idea en la cabeza de que me casé con mi esposo por el beneficio de ser esposa de un militar. Sí, lo oíste bien. Ella cree que me casé con él por el sueldo y los beneficios del ejército. Hace comentarios como, espero que estés disfrutando de todos los beneficios de ser esposa de un militar, o, es bueno tener un esposo que pueda cuidarte así. Y yo pienso, ¿en serio? Es tan frustrante. No me casé con él por el dinero, me casé con él porque lo amo. No hace falta decir que el sueldo de militar no es la gran cosa, y si me hubiera casado con alguien por dinero debería haberlo hecho con un abogado o un doctor. Se pasó de la raya durante el cumpleaños de mi hija.
Mi hija acababa de cumplir 6 años, y quería hacer algo especial para su cumpleaños. Decidí organizar una pequeña fiesta en nuestro patio trasero, una reunión simple con sus amigos cercanos, algunos familiares y un par de mis amigos de confianza. Teníamos decoraciones, bocadillos, juegos, y por supuesto, pastel. Nada exagerado, pero era exactamente lo que quería para hacerla feliz. Ella estaba emocionada, y yo estaba decidida a que fuera un gran día para ella. Faith ya estaba de mal humor cuando llegó. Por eso las cosas se descontrolaron rápidamente, y todavía no puedo creer lo que pasó. Estaba hablando con algunas de las otras mamás en la fiesta, tratando de asegurarme de que todos estuvieran pasándola bien, cuando mi amiga, que es la madre de la mejor amiga de ella, me llamó aparte. Parecía molesta y me dijo que escuchó a Faith hablando con un par de invitados en una esquina del patio. No sabía qué esperar, pero luego me dijo: Kaylee, tu suegra acaba de llamarte parásito y dijo que tu trabajo desde casa es una broma. Está diciendo que solo te sientas en casa y gastas el dinero de tu esposo. Estaba enojada, pero el problema es que no quería arruinar el cumpleaños de mi hija. Ella se estaba divirtiendo mucho con sus amigos, y no quería causar una escena o hacer que el día se tratara de mí y mis problemas con Faith. Así que, por más enojada y herida que estaba, me quedé callada. Simplemente respiré profundo y traté de mantener la calma. Entonces, después de todo lo que pasó durante el cumpleaños de mi hija y el drama continuo con mi suegra, decidí que ya había tenido suficiente de todo el estrés y la negatividad. Llevaba un tiempo pensándolo, pero esa situación con Faith realmente me empujó a tomar una decisión que sabía que cambiaría las cosas para siempre. Necesitaba retomar el control de mi vida. Desde hace tiempo, había estado buscando un nuevo trabajo. Por mucho que me gustara trabajar desde casa, sentía que no estaba obteniendo el tipo de crecimiento u oportunidades profesionales que necesitaba. No quería quedarme estancada en un trabajo que no me desafiara ni me ayudara a avanzar. Además, toda la tensión con mi suegra no estaba haciendo las cosas más fáciles, especialmente cuando constantemente me juzgaba por trabajar desde casa. Quería demostrarme a mí misma, y a ella, que podía manejar una carrera de verdad y hacer algo más de lo que ella pensaba que estaba haciendo. Así que comencé a postularme a trabajos fuera de mi zona de confort, buscando oportunidades que me impulsaran a crecer. Hasta que por fin conseguí uno. No fue fácil, pero recibí una oferta de una empresa que parecía encajar perfectamente con mis habilidades y objetivos profesionales. El puesto era un paso adelante en mi vida profesional, y era lo que necesitaba. Solo había un detalle: el trabajo estaba a unas 2 horas de donde vivo actualmente, y tendría que mudarme si quería aceptarlo. Al principio, no pensé mucho en la distancia, solo me concentré en el hecho de que había encontrado un trabajo que podía ser un verdadero punto de inflexión en mi carrera. Pero luego me cayó la realidad. Esto significaba que viviría a unas 2 horas de la casa de Faith. No podía creerlo. Era una señal del universo para mejorar mi vida en varios aspectos. Pero también estaba el problema práctico de cómo manejaría la mudanza, especialmente considerando que mi esposo está lejos con el ejército, y seríamos solo mi hija y yo. Hacer ese trayecto todos los días ni siquiera era una opción realista. Pasaría tanto tiempo en el coche que me quitaría tiempo de todo lo demás en mi vida. Después de mucho pensar y evaluar mis opciones, tomé la decisión que sentí que era correcta para mí. Voy a vender nuestra casa actual y mudarme más cerca de mi nuevo trabajo. Le conté a mi esposo sobre la oferta laboral, y pude notar que estaba un poco sorprendido, pero también me apoyaba. Sabía que esto era algo que había estado esperando, aunque también vi la preocupación en sus ojos. Estaba preocupado por la logística de todo. No fue una conversación fácil, pero ambos sabíamos que era un paso que necesitaba dar por mí misma. Me puse en contacto con la empresa y acepté la oferta de trabajo. Así que mi vida está cambiando mucho en este momento. Y sí, tuve que hacer algunos cambios importantes, pero a veces hacer grandes cambios es la única forma de liberarse de una situación tóxica. Quería construir una vida mejor para mi hija, para mí y para nuestra pequeña familia, y este trabajo era la clave para lograrlo. Después de aceptar la idea de mudarme por mi trabajo, decidí vender mi casa y mudarme a un lugar completamente nuevo. Ahora, para ser honesta, esto fue un poco un movimiento estratégico y quizás algo pícaro de mi parte. No le dije exactamente a Faith que estaba planeando vender mi casa. No quería escucharla, porque sabría que tendría mucho que decir sobre esto. Entonces, me decidí a vender la casa y a mudarme a mi nuevo lugar, y no quería decírselo hasta que el trato estuvo hecho y ya estaba lista para la mudanza. Aunque técnicamente no se lo dije, ella se enteró. Para ser clara, no corté la comunicación completamente con ella. Faith nos visitó algunas veces más antes de descubrir lo que pasó, pero cada vez que planeaba venir, me aseguraba de que no hubiera ningún indicio de que la casa se estuviera vendiendo. Por ejemplo, la vendedora no puso ningún cartel en el patio delantero de "Se vende". Y por suerte Faith nunca nos visitó durante un recorrido de la casa. Por un tiempo, las cosas salieron bien. Faith no tenía idea,
y pude disfrutar el alivio de no tener que explicarle cada decisión que tomaba. Pero, por supuesto, no se puede mantener algo así en secreto por mucho tiempo. El fin de semana pasado, Faith apareció en mi casa sin avisar, y como de costumbre, entró como si fuera dueña del lugar. Ni siquiera tocó la puerta ni me envió un mensaje antes. Por desgracia, había dejado unos folletos sobre la venta sobre la mesa. Faith los descubrió y su cara pasó de relajada a pura confusión. Se detuvo en seco, me miró y preguntó, ¿qué significa esto? En ese momento, me di cuenta de que el secreto había salido a la luz. No había vuelta atrás. Por lo que le dije la verdad, estaba vendiendo la casa y me estaba mudando. Por supuesto, no se lo tomó bien. Inmediatamente, comenzó a gritarme, diciendo que no tenía derecho a vender la casa sin hablar con mi esposo primero. Siguió y siguió diciendo que era una decisión que necesitaba las firmas de ambos. Pero aquí está el detalle, esta casa estaba a mi nombre. No necesitaba la aprobación de mi esposo para venderla. Intenté explicárselo con calma, pero, por supuesto, no sirvió de nada. Estaba más que enfadada. Seguía gritando, diciendo que estaba faltándole el respeto a mi esposo al tomar una decisión tan importante por mi cuenta. Me mantuve tranquila por fuera, pero por dentro estaba furiosa. Después de un rato de gritos entre nosotras, finalmente salió de mi casa enfurecida. Eso debería haber sido el final, pero, por supuesto, no lo fue. Faith no ha dejado de bombardear mi teléfono desde ese día. Ha estado llamando y enviando mensajes sin parar, dejándome mensajes de voz llenos de ira, y yo simplemente los ignoro. Sé que probablemente no sea el enfoque más saludable, pero ya estoy harta del drama. Estoy harta de que trate de controlar todo y de tener que defender constantemente mis decisiones ante ella. Después de todo lo que pasó con Faith, tuve una conversación con mi esposo. No quiero esconderle nada, así que le conté exactamente lo que pasó y por qué no le dije a Faith sobre la venta de la casa. Para ser honesta, pensé que me apoyaría. Pero su respuesta fue diferente de lo que esperaba. Dijo que debería haberle dicho la verdad a Faith antes. Argumentó que al menos debería haber sido honesta con ella desde el principio, incluso si se iba a alterar. Dijo que mantenerla en la oscuridad sobre algo tan grande solo iba a empeorar la situación a largo plazo. Honestamente, su respuesta me dejó un poco desconcertada. No pensé que hubiera hecho algo mal, pero cuanto más lo pensaba, más empezaba a preguntarme si tal vez tenía razón. Tal vez debería haber sido más directa con Faith, aunque sabía que causaría drama. Ahora estoy aquí sentada preguntándome si cometí un gran error. ¿Fui demasiado lejos al no decirle a Faith sobre la venta antes? ¿Realmente lo manejé de la manera equivocada? Sé que he estado lidiando con mucho estrés por su culpa, y tal vez solo quería evitar más conflictos. Pero también siento que tengo derecho a tomar mis propias decisiones sin que me digan qué hacer todo el tiempo. Aún así, escuchar a mi esposo decir que debería haber sido más abierta con su mamá me ha dejado sintiéndome un poco insegura. Entonces, Reddit, necesito su consejo, ¿hice lo correcto o soy una imbécil? Actualización 1. Las cosas siguen poniéndose más complicadas con Faith, y realmente necesito desahogarme. Todavía estoy lidiando con las consecuencias de vender mi casa, y es como si cada vez que pienso que no puede empeorar, ella encuentra la manera de superarse. Pensé que ya había lidiado con sus locuras, pero sigue encontrando nuevas formas de complicarme la vida. Faith apareció e hizo un auténtico escándalo en el día de puertas abiertas que organicé para la casa. Había programado el evento y tenía todo preparado, velas encendidas, la casa limpia y luciendo lo mejor posible, e incluso horneé galletas para los posibles compradores. No esperaba una multitud, pero sí algunos interesados serios. Todo iba bastante bien, hasta que apareció Faith. Por supuesto, sin invitación. Recuerden, Faith y yo no hemos tenido la mejor relación últimamente, así que cuando llegó al evento, honestamente no sabía qué esperar. Pensé que tal vez vendría a echar un vistazo y causar algo de drama, pero no estaba preparada para lo que hizo después. Comenzó haciendo comentarios en voz alta sobre cómo la casa ya no era lo que solía ser, y cómo mi decisión de dejar la casa de mi esposo y llevarme a ella era un gran error. Estaba diciendo todo esto frente a los posibles compradores, y podía ver la confusión en sus caras. Algunos incluso comenzaron a murmurar entre ellos, probablemente preguntándose si la casa estaba maldita o algo así. Luego, Faith se dirigió a los compradores, se presentó como la abuela de Ella, y comenzó a hacer una escena sobre cómo yo estaba robando a Ella de su familia. Se puso a hablar sobre cómo no tenía derecho a llevarme a Ella lejos de su abuela, y que nunca más se verían porque me iba a mudar tan lejos. Incluso intentó manipular emocionalmente a Ella, diciéndole, nunca volverás a ver a tu abuela si te vas con tu mamá. Ella, que solo tiene 6 años, estaba completamente desconcertada y comenzó a sentirse incómoda. No entendía lo que estaba pasando, pero podía percibir la tensión en el aire. En ese momento, supe que tenía que intervenir.
No iba a permitir que Fate usara a mi hija de esa manera para manipular la situación. Le dije a Fate, frente a todos, que incluso si esta casa no se vendía, ella y yo nos íbamos. Ya habíamos firmado un contrato de arrendamiento para un pequeño apartamento en la nueva ciudad, y estaba avanzando con mi vida. Dejé en claro que esto no se trataba de ella ni de nadie más, sino de lo que era mejor para mí y para ella. En ese punto, Fate estaba furiosa. Comenzó a insultarme, llamándome egoísta y diciendo que estaba alejando a su nieta de ella. Estaba tan enojada y tan ruidosa que, honestamente, pensé que podría lanzarme algo. Pero no me quedé callada. Le dije muy claramente que tenía que irse, y después de más gritos, finalmente salió de la casa. Pero no sin una última amenaza. Te arrepentirás de esto. Me has perdido a mí y a tu familia, nunca serás feliz sin nosotros. No sé ni qué pensar de eso. No sé si realmente cree lo que está diciendo o si solo está intentando manipularme con culpa. De cualquier manera, no me arrepiento de lo que hice. En cuanto al evento de puertas abiertas, bueno, no salió como esperaba. Los compradores que todavía estaban allí después del escándalo no parecían muy interesados. Honestamente, no sé cómo encontraré un comprador para esta casa ahora. Estoy segura de que toda la situación los asustó, y siento que estoy de vuelta en el punto de partida. Pero, ¿saben qué? No puedo controlar lo que Fate hace o dice. No puedo seguir viviendo con miedo de que intente controlar cada aspecto de mi vida. Han sido unos días difíciles desde ese evento, y todavía recibo mensajes ocasionales de Fate, llamándome de todo tipo de cosas y diciéndome que he cometido un gran error. Mi esposo tampoco está exactamente de mi lado. Piensa que debería haberlo manejado de otra manera. Pero, honestamente, no sé qué más podría haber hecho. Le di la oportunidad de retroceder, pero ella siguió insistiendo. Actualización 2. Reddit, necesito desahogarme. Las cosas con Fate parecen seguir empeorando, y no sé cuánto más puedo soportar. Estaba en casa el otro día, trabajando en cosas de mi nuevo trabajo, cuando recibí una llamada de la escuela de Ella. Ya de por sí esto era raro, porque la escuela nunca me llama a menos que haya un problema. Me dijeron que Fate había recogido a Ella de la escuela, y casi me dio un infarto. Me dijeron que Fate les había dicho que estaba allí para recoger a Ella temprano, y no cuestionaron nada. Pero, por supuesto, yo no tenía ni idea de esto. Mi primera reacción fue de pánico. Intenté llamar a Fate de inmediato, pero no contestaba. Su teléfono iba directamente al buzón de voz cada vez. Mi corazón comenzó a acelerarse porque no podía entender por qué haría esto sin decirme nada, especialmente después de todo lo que ha estado pasando entre nosotras. Terminé agarrando mis llaves y corriendo a la casa de Fate. Toqué la puerta, pero nadie respondió. La llamé una y otra vez, sintiéndome cada vez más frenética. No tenía idea de dónde estaba Ella, y el teléfono de Fate simplemente no respondía. A estas alturas, ya estaba pensando lo peor. Honestamente, había pasado casi una hora desde que me enteré, y estaba en modo de pánico total. Comencé a llamar a mi esposo, pero, por supuesto, él tampoco contestaba, estaba ocupado con algo de trabajo. Estaba completamente sola, aterrorizada. Así que hice lo único que quedaba, llamar a la policía. Pasaron 3 horas. Sí, 3 horas. Se sintieron como las 3 horas más largas de mi vida. Finalmente, Fate y Ella entraron a la casa como si nada hubiera pasado. Te juro, me costó todo no explotar completamente. Ella tenía una bolsa de compras en la mano y parecía confundida, porque había policías en casa, así como una patrulla afuera estacionada. Inmediatamente, le pregunté a Fate qué demonios estaba pasando. Ella, con toda tranquilidad, dijo, «Oh, solo llevé a Ella de compras, quería pasar tanto tiempo como pudiera con mi nieta antes de que te mudes». Y eso fue todo, esa fue su excusa. Ni siquiera parecía arrepentida. Simplemente, actuó como si no fuera gran cosa llevarse a mi hija sin decirme nada. Estaba furiosa, no sé cómo explicarlo de otra manera. Mi sangre hervía, y si no hubieran estado los policías ahí, probablemente le hubiera reventado algo en la cabeza a mi suegra. Para empeorar aún más las cosas, ella preguntó qué hacía la policía allí, y le respondí que buscando a mi hija y a ella, porque se la había llevado de la escuela sin mi permiso. Luego un oficial dijo que Fate necesitaba acompañarlos a la estación para tomar declaración, y Fate preguntó si los seguía en su coche, pero el oficial le dijo que no sería necesario y ellos la llevarían. No la esposaron, pero sí la sentaron en la parte trasera de la patrulla. Le conté a mi esposo todo lo que había pasado, y para mi sorpresa, esta vez estuvo de acuerdo conmigo. Dijo, definitivamente necesitamos establecer algunos límites con ella, esto se está saliendo de control. Pensaba que se enojaría por haber llamado a la policía, pero fue todo lo contrario. Finalmente, estaba de mi lado. He estado esperando que realmente se enfrente a Fate, y esta vez lo hizo.
Él la llamó luego de que las cosas se tranquilizaran y le dijo que de ahora en más no tenía permitido visitarme, a menos que estuviera él, y preguntara primero. En cuanto a su arresto, solo recibió una advertencia, pero espero que sea lo suficiente como para mantenerla alejada. Si es que lo que le dijo su hijo no es suficiente. En este punto tiene prohibida la entrada a la casa que estoy vendiendo, y estoy dispuesta a llamar a la policía si aparece. Sé que algunas personas podrían pensar que estoy exagerando, pero no puedo dejar que Faith tenga ese tipo de control sobre mi familia. Necesito saber que puedo confiar en las personas a mi alrededor para que respeten mis decisiones, especialmente cuando se trata de mi hija. Actualización 3. Hola, Reddit. Quería darles una pequeña actualización. Primero que nada, finalmente me mudé. Fue un gran paso, pero estar en otra ciudad alejada de Faith es lo mejor que pudo haber sucedido. Todavía no he vendido mi antigua casa. Ha habido algunas ofertas, así que espero que una de ellas consiga la venta. No estoy exactamente apurada, y no quiero vender la casa por menos dinero del que vale, pero sería bueno quitarme eso de encima cuanto antes para dejar todo atrás. Aún estoy buscando un hogar permanente, pero me lo estoy tomando con calma. No quiero apresurarme en nada, quiero asegurarme de que el lugar que elija sea perfecto para ella y para mí, y que sea un lugar donde ambas podamos sentirnos cómodas. Por ahora, hemos alquilado un apartamento a corto plazo mientras busco algo más a largo plazo. En cuanto a Faith, bueno, nada ha cambiado allí. Todavía no tiene permitido hablar conmigo ni con ella. He sido muy clara al respecto. También he dejado muy claro que no voy a decirle dónde vivimos. Me ha estado enviando mensajes de texto, pero simplemente los ignoro. Ni siquiera los abro porque no necesito ese estrés en mi vida. Si no puede respetarme a mí y mis límites, entonces no le debo nada, incluyendo la dirección de mi nuevo lugar. En cuanto a mi esposo, todavía se encuentra en el extranjero, y no regresará hasta dentro de algunos meses. Sería bueno tenerlo aquí, pero tampoco ha hecho falta para la mudanza y todos los cambios que hemos vivido. Probablemente, espere a que regrese para elegir la nueva casa, pero también iré mirando qué hay en el mercado para estar preparada. Ella también ha comenzado la escuela aquí, y les he dado órdenes de que solo yo y mi esposo podemos recogerla de la escuela. Algo que la escuela anterior no cumplió. Porque aunque yo no he dejado órdenes explícitas de que nadie más que nosotros podía recoger a ella, tampoco deberían haberlo permitido. Al menos antes de irme dejé una denuncia en el distrito escolar. Algo en lo que no tengo mucha fe de que resuelva algo, pero espero que alguien tome el asunto en sus manos y no permita que vuelva a suceder con otro niño. Actualización 4. Después de meses buscando una casa, ella y yo finalmente tenemos un sitio al que llamar hogar. Todavía falta decorarlo y comprar muchas cosas, pero al menos será nuestra casa. Y sí, estoy hablando de nosotras dos, porque mi esposo no vivirá con nosotras, nos estamos divorciando. Sí, ha pasado mucho en estos meses, y voy a intentar resumir lo más que pueda. Pensé que mi esposo y yo estábamos en la misma sintonía respecto a Faith. Cuando le conté sobre el intento de secuestro de ella y que llamé a la policía, él parecía genuinamente de mi lado. Incluso habló con ella, y Faith dejó de molestarnos durante el tiempo que aún vivíamos en la antigua casa. Pero luego regresó de su servicio y todo comenzó a cambiar. Empezó a hablar más con su madre, lo cual no me parecía mal, pero sí me pareció mal que le dijera dónde vivíamos. Le había dejado en claro que no quería que nos visitara, al menos durante un tiempo. Sin embargo, él empezó a decir que Faith solo quería ver a su nieta. El resultado fue que, un día, apareció en mi puerta. Mi esposo estaba en casa, pero una de las condiciones era que Faith al menos debería llamar antes de aparecerse. Bueno, lo había hecho, pero mi esposo no me había dicho nada sobre su visita. Le dije que no iba a dejarla ver a ella y que tenía que irse en ese momento. Mi esposo salió con ella y la llevó a almorzar, lo cual estuvo bien, mientras no estuviera cerca de mi hija. Sin embargo, mi esposo también le dijo a qué escuela iba ella, así que Faith intentó lo mismo. No culpo a mi suegra, si la primera vez solo obtuvo una advertencia, no había ningún riesgo para ella en volver a intentarlo, especialmente cuando su hijo era tan permisivo con ella. Por suerte, la nueva escuela sí me llamó cuando intentó llevarse a ella y no se lo permitieron. Esto ocurrió una hora antes de que yo llegara a recogerla al final de su jornada escolar. De todas formas, fui hasta la escuela y me llevé a ella conmigo porque me aterraba lo que pudiera intentar Faith. Luego de eso, solicité el divorcio. Mi esposo había vuelto a su trabajo, así que no es como si hubiéramos tenido tiempo para sentarnos a discutirlo. Aunque, en este punto, creo que no hay más que discutir con él. Entre otras cosas, he pedido una orden de restricción contra Faith, así que no puede acercarse a ella. Espero que eso sea bastante útil cuando mi esposo regrese y tenga su tiempo con nuestra hija. También hemos agregado una cláusula en el acuerdo de custodia que estipula que ella no podrá estar con su abuela. Si mi futuro ex esposo incumple esto, estará rompiendo tanto el acuerdo como la orden.
Lo cual, en este estado, es un problema bastante serio. No solo podría perder la custodia completamente, sino también terminar en la cárcel. Y supongo que podrá tener problemas en su empleo también. Espero que no lleguemos a eso y podamos divorciarnos amigablemente. No quiero volver para contarles lo que ha hecho mi esposo. Caso contrario, espero, realmente lo deseo, que esta sea mi última publicación y que esta sea nuestra despedida. Les deseo lo mejor a todos ustedes. Menos a los comentaristas odiosos. A ellos les deseo una visita de Fate mientras duermen.